Hola, buenos días, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy, domingo 28 de marzo, ya próximos al mes de abril, en una semana muy especial donde sé que muchos de pronto van a poder descansar un poquito de ese ritmo frenético que hemos tenido en este tiempo y antes de que probablemente vuelvan a tener ciertas medidas de precaución frente a lo que estamos viviendo. Hoy les doy la bienvenida de parte de Hogares en su Presencia, Iglesia de la Cruzada Cristiana, aquí en Bogotá, Colombia. Hoy traemos un tema maravilloso, un tema que es inherente a la iglesia de hoy, al devenir de nuestra iglesia en un tiempo como el que estamos viviendo, con una agenda global bien particular y sobre todo cuando hablamos del cristianismo. Hoy he titulado el mensaje Misterio Religioso. Es una plaga que se está metiendo en nuestras iglesias. Y por eso quiero que ponga mucha atención a lo que Dios quiere hablar hoy. Quiero empezar diciendo que la iglesia, digamos que ha entrado en una ola de experiencias místicas. Y explicar eso de místico es sencillo, es digamos cuando un acontecimiento no pasa de lo emotivo, no pasa de tocar las emociones, los sentimientos, que le hace de pronto de alguna manera hervir a uno la sangre o digamos someterse a una experiencia que puede ser hasta digamos sobrenatural, ¿no? Y para nada tiene que ver con lo cognitivo, ¿sí? Para nada tiene que ver con el conocimiento, con la razón, ¿no? Y digamos que eso es algo que prevalece hoy en las iglesias, ¿no? Porque la gente no quiere y no requiere ese estudio bíblico, ¿no? Que para muchos es un trabajo muy pesado. La gente de pronto ni siquiera está leyendo la palabra porque ahora la escucha, mucho menos la está escudriñando, reflexionando, asociando, infiriendo de ella, relacionando en la vida práctica. Ya la gente no está tan acostumbrada a ello, ¿no? Digamos que lo podría explicar de esta manera. Cuando yo, por ejemplo, no conocía aún del Señor, sí que estaba muy pegado a esas experiencias místicas. Por ejemplo, yo subía con regularidad a Monserrate, muchas veces para hacer deporte, pero también yo recuerdo que nosotros hacíamos los 9 domingos, ¿no? De penitencia. Y veía cómo muchas personas a mi alrededor acrecentaban más esa experiencia mística, quizás subiendo de rodillas o subiendo con piedras dentro de los zapatos o haciendo miles de sacrificios para que la experiencia fuese mucho más sacrificial y así pues se recibiera la recompensa que se esperaba. Yo también recuerdo que, por ejemplo, mi abuelita nos hacía pasar en cruz por encima de un saumerio y digamos que eso hacía que uno particularmente pensara que ese acto podía ayudarlo a uno para que las cosas le salieran bien, para que el estudio le saliera bien, para que muchas cosas pasaran alrededor de esa experiencia mística. Pero saltemos, digamos, al escapulario, por ejemplo. Yo recuerdo que utilizaba un escapulario acá en el cuello y como a mí me gustaba mucho el fútbol, también utilizaba un escapulario en mi tobillo, ¿no? Y entonces digamos que eso me iba a guardar de las lesiones, me iba a guardar de cualquier problema, de cualquier peligro, ¿sí? Digamos que eso, más allá de la razón, tiene que ver con una experiencia absolutamente mística que es solamente emocional. También, por ejemplo, vi cómo mucha gente pagaba misas por los muertos, ¿no? Y esas misas tenían que ver para que el alma no penara, para que, perdón que lo diga así, pero así me lo decían a mí, para que el muerto no viniera por la noche a jalarle a uno las patas. Y cosas como eso. Ir el comienzo de la cuaresma a hacerse la cruz, ¿no? Con ceniza, salir con el ramo en las procesiones. Todas esas experiencias, digamos que devenían de un católico bien fundamentado, bien practicante, pero eran experiencias místicas, no eran unas experiencias que fuesen la traducción, por ejemplo, de un análisis de la palabra, de un conocimiento mismo de la palabra. Todas estas cosas yo por lo general no sabían si eran bíblicas o no. Además porque en ese tiempo la Biblia no era de mi interés. Entonces,
Digamos que en este tiempo podríamos ver cómo, por ejemplo, hay un montón de profetas que se autodenominan profetas y hacen que las personas vivan esas experiencias místicas. Entonces sus profecías están llenas de contenido que lo que hacen es exacerbar la emoción y hacerle creer a la persona que de ahí en adelante la vida va a empezar a ser de otra manera, ¿no? Y la gente de pronto en esa emotividad sí empieza a vivir de una manera distinta, ¿no? Digamos que se le alimenta esa emotividad, se le alimenta esa fe, pero no la fe como la describe la Biblia, sino una fe que no mueve montañas, pero sí mueve personas. Entonces, y eso lo puedo ir explicando con el tiempo. Entonces, digamos que eso está absolutamente digamos que exacerbado en la iglesia, gente diciendo que fue al cielo, que bajó al infierno, que habló con no sé quién, que vivió esto, que vio la luz al final del túnel y bueno, un montón de cosas que muy a pesar de que parezcan absurdas se han ido metiendo y se han ido enquistando en la iglesia, en nuestra iglesia. Son manifestaciones carismáticas que probablemente no estén mostrando una verdad bíblica, sino que están mostrando cómo la iglesia ha ido desenfocándose de la verdad de la palabra. Digamos que la gente llega a las iglesias más en una idea de la emoción y no en el ámbito de la búsqueda de la verdad, de la búsqueda de la palabra que libera o que liberta, sino que pues obviamente la emoción, ¿sí?, que pueden vivir con cada una de las cosas que se hacen en estas iglesias. Entonces digamos que esto ha venido cambiando de una manera fundamental el evangelio. Lo ha venido cambiando y cada vez digamos que yo lo veo más cerca a la idea que la agenda global está planteando para esto de la religión, ¿no? Y es volverla cada vez más digamos superficial, volverla cada vez menos creíble, volverla cada vez más objeto de risa, de burla. Y lo están logrando porque probablemente si nosotros hemos dejado entrar todas estas experiencias místicas a la iglesia, pues obviamente somos objeto de burla y somos objeto de muchas cosas. Entonces por eso es importante que nosotros enseñemos y aprendamos, que nosotros querramos aprender las doctrinas fundamentales, estudiar la escritura que nos lleva a toda libertad, ¿no? A una libertad genuina. Por ejemplo, yo podría decir algunas de las cosas que yo he visto y que yo he experimentado dentro de la iglesia y que han venido filtrando y que han venido llegando y que a mí me parece que se han convertido en una plaga silenciosa para la iglesia. Por ejemplo, primera cosa que a mí me parece que tenemos que tener cuidado, digamos que muchas veces he oído enseñar que el hablar en lenguas es un requisito indispensable de la presencia del Espíritu Santo, de la madurez espiritual, de una persona que es realmente santa. Y no hay tal, pues la palabra no habla exactamente de ello, ¿no? Digamos que ni siquiera del bautismo del Espíritu Santo se toma porque hay una historia en la Biblia narrada en Hechos 2 donde habla sobre que el Espíritu Santo vino sobre algunos que estaban reunidos juntos y fueron bautizados con el Espíritu Santo y hablaron otras lenguas, pero no necesariamente que sean las lenguas el ejercicio obligatorio para pensar que alguien pudo haber sido bautizado por el Espíritu Santo. No siempre sucede de esa manera. Mire, inclusive Pablo allí en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1, él les dice que ellos son unos niños en Cristo. Y se supone que obviamente toda la gente o la mayoría de los cristianos de la iglesia de Corinto, ¿sí?, hablaban lenguas, pero aún así Pablo les dice que son unos niños. Porque realmente no hay una garantía de que el hablar en lenguas tenga que ver con una madurez espiritual, tenga que ver con un hombre espiritual del todo. No, no necesariamente. ¿Sí? Inclusive en 1 Corintios capítulo 14 se habla de que solamente 2 hablen en lenguas o 3 y los otros puedan digamos discernir, interpretar y manda a los otros a hacer silencio inclusive. Entonces mire cómo cuando uno no conoce la palabra
este tipo de dogmas o este tipo de cosas que son más propias de la emoción terminan siendo un objetivo general de la iglesia. Mire, en Marcos capítulo 16 y versículo 17 dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Entonces digamos que aquí lo que se muestra es que es una señal de los que creen, ¿sí? Probablemente para otros haya otras señales, pero una de las señales es hablar en otras lenguas. También en Hechos capítulo 2 y versículo 11, el capítulo del que yo hablaba ahorita, dice: les oímos hablar nuestras lenguas, en nuestra lengua, las maravillas de Dios. Mire que aquí no hablaron en lenguas angelicales en Hechos capítulo 2, sino hablaron en la propia lengua de las personas que estaban allí. ¿Sí? Es algo así como que si yo empezara a hablar en lenguas en medio de una reunión y yo empezara a hablar en chino, en alemán, en inglés, en francés, ¿sí ve? Entonces aquí no estaba hablando propiamente de lenguas angélicas. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 18 y 19 dice: doy gracias a Dios, Pablo habla aquí, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Así que el hablar en lenguas no edifica a nadie, no edifica a otros, se edifica a sí mismo, pero no a otros. Entonces Pablo dice que él prefiere hablar 5 palabras en su propia lengua para poder enseñar a otros la verdad del evangelio. Y en 1 Corintios capítulo 14 y versículo 27, ahí más adelantico dice: si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 por turno, y que uno interprete. Los demás están haciendo silencio. Ve usted que este tipo de experiencia de hablar en lenguas es algo que también tiene que ser ordenado, tiene que ser con respeto, tiene que ser en un recinto donde haya la posibilidad de interpretar, porque si no las lenguas edificarían a uno y no a todos. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por ejemplo, escucha uno decir, por ejemplo, predicadores muy famosos hablar de la risa santa, y entonces le mandan a la gente a que se ría, ¿no? O hablan del bostezo de libertad, ¿no? Entonces bostece que así va a ser libre. O el vómito de liberación. O mire, adquiera el pañuelo ungido, envíe $50 y se le será enviado. Está ungido con aceite de Israel. Bueno, pues decía un hombre al cual yo admiro mucho, que es el pastor Alducín de México, y él decía, bueno, pues es que el aceite de aquí o de allí o de allá, pues no es menos aceite que el otro. Probablemente tenga ciertos grados de pureza y todo, pero siguen siendo aceite. Entonces eso de decir que venga, compre el pañuelo con el aceite de Israel, pues no. O experiencias místicas como las contorsiones, ¿no? Entonces gente que empieza a moverse de una manera exagerada, de una manera violenta, ¿sí? Y que no realmente es un toque del Espíritu Santo, sino más producto de la emoción, porque se desconoce la palabra. Además que estos movimientos peligrosos, violentos, pues hacen que los demás se fastidien, los demás se molesten, ¿no? Apariciones misteriosas, o personas que todo el tiempo están viendo espíritus, que todo el tiempo están viendo una cosa y otra. El Señor me mostró, yo me soñé. Y no estoy diciendo que Dios no hable de esa manera, que no pueda haber experiencias de ese tipo realmente espirituales, pero habría que discernir entre lo que es del espíritu y lo que es de la carne. Eso sería muy importante. O también otra experiencia mística es jugar con las emociones para que la gente dé dinero, para que la gente ofrende, ¿sí? He visto, por ejemplo, cómo personas dicen que una persona se convierte en algo muy espiritual si dona de tanta plata para arriba, ¿sí? O si trae tantas cosas al altar, o si hace esto o aquello con su dinero, con sus bienes raíces, con sus tarjetas de crédito, bueno, etcétera, para que puedan de pronto comprar un milagro o pactar, ¿no? Y con todo el respeto lo digo, pero a mí eso no creo que sea algo realmente bíblico, sino más bien es algo místico. Juegan con las emociones de la persona, abusan de su autoridad espiritual. Entonces a eso hay que tenerle cuidado. Mire, mi hermano, que dice la palabra que en 2 Corintios 9:7 dice: y cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador
alegre. Y aquí hay que ser claros, usted diezma, usted ofrenda porque usted quiere, porque usted decidió hacerlo, porque usted ya estudió en la palabra y está seguro de que la palabra avala ese acto que usted está haciendo. ¿Sí ve? Usted está convencido, no solamente emocionalmente, sino intelectualmente, con conocimiento de que lo que está haciendo está bien. Puede también pensarlo desde este punto de vista, que lo que usted está haciendo es un acto de fe. Y también lo puede pensar así, pero convencido, ¿sí? Convencido usted mismo por su propia experiencia. Otra cosa es, por ejemplo, y también lo noto en algunos lugares, y yo no estoy criticando esos lugares, solamente estoy diciendo, ojo con eso dentro de nuestra iglesia. Ojo con lo que estoy diciendo, que suceda como experiencia mística y no como un acto del saber y del conocimiento y del toque real del Espíritu Santo. Pero cuando usted le da prelación a los tiempos de alabanza, además con canciones que son poco bíblicas, ¿no? Y que además son repeticiones, y ojo que la palabra habla de vanas repeticiones, no solamente en la oración. En la alabanza a veces también procuramos, y a veces suele pasar que repetimos oración tras oración la misma frase, y eso es una vana repetición, ¿no? La palabra no está de acuerdo con eso. Mire lo que dice en Juan capítulo 4, 23 y 24. Dice, mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Y mire lo que dice acá, en espíritu y en verdad. El espíritu está con minúscula, quiere decir que el Espíritu Santo ahora ha tomado control de tu espíritu para poder adorar a Dios de una manera confiable, por decirlo así. Pero no solamente eso, dice y en verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra. La palabra es la verdad. Jesús es la verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces yo no estoy diciendo que no se adore, yo no estoy diciendo que no se cante, pero nuestra alabanza, nuestras canciones tienen que llegar como olor fragante delante de la presencia de Dios y no conmover y cautivar al auditorio y llevarlo a un éxtasis que no es lo que corresponde de la alabanza. Cuando los cantores y los adoradores iban al frente de la guerra en el tiempo de David, lo que hacían era celebrar, ojo, celebrar la victoria que todavía no habían obtenido, ¿sí? Entonces, mire que aquí el objetivo de la alabanza era totalmente distinta. En Colosenses capítulo 3 y versículo 16 dice la palabra, permitan que el mensaje de Cristo viva plenamente en ustedes. Adoradores que adulan, no adoradores que adoran, ¿no? Y que hacen que la alabanza sea un espectáculo en el cual ellos puedan salir bien librados, ¿no? Musicalmente, pero también amados y queridos por quienes los escuchan. Entonces allí la alabanza no es una alabanza que va a Dios, sino es una alabanza que va a la gente, ¿sí? Que procura agradar a la gente. Y yo no estoy diciendo que no se haga con excelencia, pero la excelencia tiene que ver con lo que Dios va a escuchar, con lo más excelso de usted para Él, no para la gente, no para el director de alabanza, no para el pastor. Dice ahí mismo en Colosenses 3:16, sigue diciendo, enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría la que Dios da. Canten salmos y canciones espirituales con el corazón lleno de agradecimiento. ¿A quién? A Dios. Si ve cómo es la verdadera adoración, no la que pretende mover la emoción de quien escucha, sino el que pretende mover el cielo, juntarse con los ángeles para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. En Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mi hermano, ahí hay que tener cuidado. Bueno, otro caso que pasa usualmente en la iglesia es hablar de la teología de la prosperidad, ¿no? Entonces, decirle, mire, si usted se convierte a Cristo, usted va a empezar a tener plata, usted va a tener esto y va a tener esto. Y no se habla del sacrificio que hay que tener, no se habla de la obediencia que hay que tener, no se habla del vivir en santidad para que eso sea producto de
¿sí? O consecuencia de, ¿no? La palabra ahí en tercera de Juan capítulo 2 dice algo que es supremamente maravilloso y desvirtúa la teología de la prosperidad. Dice, estimado hermano, estoy leyendo en tercera de Juan, versículo 2. Dice, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo. ¿En qué le va a ir bien? En todo. Y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Me alegré mucho cuando vinieron algunos hermanos en Cristo y me contaron que sigues fiel a la verdad y a las prácticas de esa verdad. Lo que más me alegra oír es que mis hijos vivan de acuerdo a la verdad, o sea, de acuerdo a la palabra. Entonces, mire, como consecuencia de que nosotros vivimos espiritualmente en rectitud, espiritualmente en comunión con Dios, ¿no es cierto? Tiene que eso como consecuencia trae la bendición. Pero aquí estamos hablando de sacrificio, aquí estamos hablando de santidad, aquí estamos hablando de vivir conforme la verdad, conforme la palabra, y así seremos bendecidos. Pero la teología de la prosperidad nos enseña más de otra cosa que de eso, ¿no? Entonces usted mañana ya va a amanecer pues con la actitud, va a amanecer rico. No, Dios en medio de esos momentos difíciles nos enseña a administrar, nos enseña a hacer descansar la tierra, nos enseña a pagar las deudas, nos enseña un montón de cosas para que después de todo eso, ahí sí haya prosperidad. También otra cosa que a mí me parece absurda y que se ha venido penetrando en la iglesia es que probablemente los pastores se han convertido en consultores, ¿no? En coaching, en oradores que tienen una tarifa. Y yo quiero contar aquí algo que pues no quiero exponer a nadie en particular y por eso no voy a decir nombres, pero alguna vez quisimos llevar a alguien a nuestra iglesia, ¿no? Y entonces le buscamos, le llamamos y nos contestó la secretaria. Entonces la secretaria nos dice, Dios les bendiga, ¿cómo están? Y pues yo estaba hablando con ella y le digo, mire, a nosotros nos interesa que el pastor vaya a nuestra iglesia, estamos interesados para que él comparta lo que Dios le ha dado y tal. Entonces dice, bueno, es que quiero que me diga la fecha para ver la agenda. Entonces le dijimos la fecha y dice, mire, lo que pasa es que él en esa fecha ya está ocupado, ¿no? Entonces ya, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y me dice ella, no, pero espere un momento. ¿Ustedes más o menos cuánto piensan darle de ofrenda? Entonces yo le dije, no, pues la verdad es que en este momento yo no podría decirle, me tocaría consultar con el pastor general para saber cuánto podemos darle nosotros de ofrenda. Y dice, o sea que usted no es el pastor general. Yo le dije, no, yo no soy. No, con usted no tengo nada que hablar, y me colgó. Mi hermano, nosotros no somos mercaderes del evangelio. Nosotros no estamos vendiendo lo que sabemos de la palabra, ¿sí? Nosotros no. Dios nos guarde de eso. Pablo mismo ya advertía contra eso. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 dice, porque enseñar la buena noticia de salvación no es motivo para que me llene de orgullo. Es solo mi obligación. Y pobre de mí si no lo hago. Mi hermano, a mí me invitan a donde me inviten y yo nunca digo, pero me tienen que dar esto o aquello, o me tienen que poner en un hotel 5 estrellas o no voy. No, hermano, yo voy y me acuesto donde me pongan y como lo que me den. Y si me dan ofrenda bien y si no me dan, pues también, ¿no? Lo único que sí digo es, venga, llévenme y tráiganme. Es necesario, ¿no? Y he orado para ver si Dios quiere que esté en ese lugar cuando así es. Entonces, mire que eso es importante. Y no podemos dejar filtrar eso en la iglesia. Nosotros no nos hacemos pastores, ni nos hacemos predicadores, ni nos hacemos maestros para hacernos ricos, para esas cosas, no. Eso está mal delante de Dios. Pero no solamente eso, quiero terminar con esta, y es enseñanzas que están fuera de contexto y de la verdad bíblica. Mi hermano, la palabra es una. Escuche esto, la palabra es una. Ella se interpreta a sí misma. No hay que añadirle ni hay que quitarla. Lo advierte Apocalipsis. Así que mire lo que dice nomás allí en Gálatas capítulo 1. ¿Sí? Pablo, hablándole a los hermanos que estaban en Galacia, les dice en el versículo 7 y 8. En realidad no hay otras buenas noticias, sino que algunos que los están confundiendo. Ellos quieren cambiar las buenas noticias acerca de Cristo, que son una sola. Pero ojo,
si nosotros o un ángel del cielo les anuncia otras buenas noticias diferentes a las que le anunciamos, que Dios los condene. Ahí hay que tener cuidado. El evangelio es uno solo, no hay otro. Y si alguien viene a decir que Dios me dijo, que Dios me mostró, que hay otro libro, que Dios inspiró, que no sé qué, eso no. Eso tienen que tener ustedes cuidado, mucho cuidado. Solo hay un evangelio y la Biblia está allí interpretada por sí misma. Hay textos paralelos que la afirman, que la afianzan. Y la Biblia no es de interpretación privada. Dios me mostró, Dios me dijo que esto, que lo otro, no. Tenemos que tener cuidado con eso. Mi hermano, por eso nosotros tenemos que hacer una guerra, mejor dicho, profunda, fuerte, por la verdad. La verdad más importante que la experiencia. No estoy diciendo que no debe haber experiencia, debe haberla, pero la verdad más importante, porque la experiencia es el producto del conocimiento de la verdad. Mire, mi hermano, yo conozco muchos hombres que nunca han ido a un instituto, pero conocen la palabra profundamente, la han leído. ¿Sí? Hoy leí algo muy curioso y es un predicador al cual yo sigo, me gusta escucharlo por el contenido de sus predicaciones. Y él decía, mire, me entrevisté con alguien que, y no dice el nombre por guardar también su honor, por decirlo así, pero un pastor muy reconocido, y le confesó no haber leído la Biblia ni una sola vez completa. Mi hermano, si nuestra tarea es predicar el evangelio, nosotros tenemos que haber leído ese libro del cual estamos compartiendo, conocerlo profundamente. Mi hermano, los evangélicos hemos librado históricamente, nosotros los cristianos hemos librado históricamente batallas importantes en defensa de la verdad. Hacemos apología de la palabra, la defendemos profundamente porque la conocemos. Mi hermano, la sana doctrina. Y nosotros tenemos que pelear para que no haya un énfasis indebido de la emoción y de la experiencia. Sí, porque hay gente que no conoce la palabra, y empieza a contar experiencias que uno dice, Dios mío, ¿y eso de dónde salió? ¿De dónde lo sacó? ¿No? Y hablan de declarar, de reprender, un montón de cosas. Sí, perdón, yo creo en una posibilidad de ser libre, porque la palabra nos lo advierte en muchas partes, pero la palabra también es clara cuando dice que la mejor forma para que el diablo no lo ataque y para que el diablo no haga posesión de alguien, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué hay que hacer? Resistirlo, mi hermano. Esa es la primera condición. Entonces hay que tener cuidado con eso. A nosotros nos parece que hoy estamos perdiendo justamente la voluntad de mantener esa línea. Y hoy quiero a usted que me está escuchando, a ustedes los que son parte de la iglesia que yo pastoreo, nosotros vamos a mantener la línea de la verdad por encima de la experiencia, de conocer la palabra, de conocer la doctrina y de dejarnos guiar por esa verdad. Eso nos va a hacer mucho más convincentes para poder disfrutar de la vida eterna. Las voces, digamos que dentro de nuestra iglesia a veces nos invitan a vivir más la experiencia, ¿no? Entonces queremos ver cuántas muelas calzó el Espíritu Santo, queremos ver cuánto polvo de oro cayó y brillaron mis manos con escarcha, queremos ver un montón de cosas, ¿no? Y cuánto conocemos de la palabra para avalar esas realidades, para avalar esas cosas de las cuales estoy diciendo, ¿no es cierto? La experiencia nunca va a ser más importante que la doctrina. Nunca, mi hermano. Nosotros debemos como cristianos entrar en un consenso. Sí, no en un consenso de dejar que todas estas experiencias místicas sean lo más importante, sino el consenso debe ser que la palabra puede ser importante. Mire, por la palabra usted puede sanarse un enfermo, porque si usted está diciendo lo que la palabra dice como profeta de Dios, y cuando hablo de profeta es que anuncia la palabra, usted dice, la palabra dice que por su llaga fuimos nosotros sanos. Estoy seguro que esa palabra desatará sanidad en las personas, mi hermano. Entonces nuestro mensaje debe ser extenso en doctrina y corto en experiencia. Y no estoy diciendo que no surja la experiencia, es importante la experiencia. Dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿Sí ve? Y es importante que sean señales, pero no más importante que la palabra. La palabra produce ¿qué? El querer, el hacer. La palabra produce el que la persona tenga fe.
y crea en eso, ¿no es cierto? Pensar a veces se considera más importante que sentir, y las dos cosas son muy, pero muy importantes. Mire, mi hermano, para que nadie malinterprete lo que yo estoy diciendo, yo no estoy apelando a una doctrina que se divorcie o que esté aparte de la experiencia. No, ni siquiera de la verdad o del amor verdadero. No, la experiencia es importante. Mire, por ejemplo, Pablo le decía, no, el apóstol Santiago decía así de esta manera, en el capítulo 2 y en el versículo 26. Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Mi hermano, claro, mi cuerpo necesita del espíritu. Yo necesito emocionarme, yo necesito amar, yo necesito de mis sentimientos, de mis emociones, porque Dios las puso ahí, pero no pueden prevalecer por encima de la palabra. No puedo ser más emotivo que conocedor de la Biblia, porque si no todo se me vuelve una experiencia mística y la realidad de la palabra deja de funcionar en mí. ¿Sí ve? Entonces, verdad que yo creo genuinamente es una verdad que en la que yo actúo. ¿Sí? Cuando yo creo que Dios puede hacer algo, yo actúo sobre esa verdad. Entonces estoy totalmente a favor de esas cosas. Pero la experiencia genuina, las emociones legítimas siempre vienen en respuesta a la verdad. La verdad nunca debe convertirse en el esclavo de la emoción. No, o de las experiencias esas que son que no se pueden entender. La Biblia es la única autoridad veraz que elimina toda influencia mística, ¿no? Toda experiencia que deviene solamente de la emoción sin tener en cuenta la razón. Eso es importante, mi hermano. Entonces tenemos que nosotros vivir una experiencia que se fundamente en el conocimiento de la palabra, definitivamente. Entonces, digamos que en la iglesia esas experiencias místicas están sucediendo cada vez, son más comunes dentro de la iglesia. Y la sana doctrina, la verdad bíblica, digamos que están haciendo falta, no solamente en los púlpitos, sino también allí abajo. Allí abajo. ¿Sí ve? La gente a veces está esperando que la mano sea puesta y que se caiga la persona y que se desmaye y que empiece a temblar y toda la cosa. Pero pues de pronto a veces cuando la palabra va siendo un poquito larga, ya la gente se molesta, ya la gente se fastidia, ya la gente se incomoda, ¿no? A la gente no le gusta escuchar la palabra, la doctrina que les alimenta. Les gusta más otro tipo de experiencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Nosotros no podemos reemplazar la verdad de la palabra por el espectáculo de la iglesia. Tenemos que tener cuidado con eso. No podemos involucrar dentro de la palabra la psicología popular, ¿no? Esa política partidista, ¿sí? Y digamos que hacer más que una palabra bíblica, una charla motivacional, ¿no? E inclusive meterle comedia a la cosa y hacer reír más que hacer reflexionar. Tenemos que tener cuidado con eso, y no estoy diciendo que haya personas que manejan muy bien esto y que lo hacen bien, lo hacen y bendicen la iglesia y la hacen crecer doctrinalmente, pero sí, claro, hay que tener mucho cuidado. Mi hermano, nosotros los pastores y los líderes de la iglesia debemos estar, digamos que equipados con la doctrina, con la escritura. Debemos saber responder a las preguntas que cada vez nos hacemos con más frecuencia y responder desde un aspecto bíblico, desde una verdad bíblica, desde un conocimiento bíblico. Mi hermano, el amor a la sana doctrina es algo que siempre debemos tener nosotros. Debe ser un rasgo distintivo del evangelio que parece está desapareciendo. Entonces mire que, mi hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. No podemos hacer de nuestra iglesia, de nuestras experiencias, un desastre espiritual, ¿no? Sino por el contrario, que nosotros le ayudemos a las personas a buscar experiencias espirituales, absolutamente espirituales, que estén sustentadas en la verdad de la escritura, en la verdad de la palabra, porque la verdad de la palabra es objetiva, no es subjetiva, es objetiva, ¿no? Hay evidencias claras de ello. La pura emoción a veces comienza a reemplazar pues la comprensión de esa verdad. Sí, la reemplaza, y entonces la gente va a la iglesia esperando sentir algo, pero no saber algo.
no conocer algo. Y el orden no es ese. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y está hablando de la palabra, no de la experiencia mística, ¿no? Y hablar más de que yo me encontré en un sueño con Dios y Dios estaba así y estaba en una nube y estaba volando y estaba y no sé qué querrá decir, pastor. A ver, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? A veces de pronto digamos que la gente habla de cosas que no tienen por qué especular, mi hermano, y el pueblo de Dios necesita reconocer el peligro de ser arrastrado por una emoción desenfrenada, ¿no? Mi hermano, hay que tener cuidado con eso. Mire, termino leyendo estos 3 pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender mejor esto. Vuelvo y repito, más importante que la experiencia es el conocimiento de la palabra. Cuando tú conoces la palabra y vives experiencias espirituales, wow, eso es algo poderoso. Pero cuando tú solamente vives experiencias emocionales, espirituales entre comillas, sin conocer la palabra, puedes empezar a generar un dogma, a generar ¿cómo se dice? Una doctrina falsa. Puedes empezar a hacer del evangelio algo que no es. Sí, y hay que tener cuidado allí. Mire lo que dice Isaías capítulo 1 y versículo 18. Dice, soy yo el Señor quien te habla. Isaías estaba escuchando la voz de Dios. Dice, vengan y arreglemos el pleito. Aunque sus pecados sean como el rojo encendido, ustedes quedarán tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, ustedes serán tan blancos como la lana. Imagínese usted experimentar esto que estaba experimentando Isaías. El Señor le estaba hablando y le estaba diciendo, te haré blanco como la nieve, serás santo como yo soy santo. ¡Wow! Eso es algo espectacular. Pero ¿quién era Isaías? Era un profeta que conocía la palabra, era un profeta determinado a hacer la voluntad de Dios. Usted sabía que los profetas de esa época normalmente los mataban apedreados, los buscaban para matarlos, porque el profeta siempre lo que hacía era decir el pecado de los que estaban ahí, proclamar el pecado, destapar el pecado y declarar el juicio. Entonces eso no le gustaba a nadie y los mataban. Mi hermano, ¿usted quiere ser un profeta de este tiempo? Sí, y hay profetas que se autodeterminan, pero las profecías de hoy son, el Señor me muestra que vas a tener carro, beca, una mujer hermosa y tal, y le toca a uno decirle, venga, pero el Señor no le mostró que yo ya soy casado. Es a eso a lo que me refiero. En Proverbios capítulo 4 y versículo 7 dice, el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Y aquí no está hablando de adquirir experiencias, no, sabiduría. Sabiduría de la palabra, sabiduría de lo alto. Y termino diciendo aquí en 2 de Pedro capítulo 1 y versículo 3, Dios nos da todo. Dice, con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Ojo, todo lo tenemos porque lo conocemos a Él. Entonces, el que usted sea próspero tiene que ver directamente con conocer al que te puede dar todo, a Jesús. Y termina diciendo este pasaje, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Mi hermano, permítale a Dios que Él pueda revelar la palabra a medida que tú la estudias, que Él pueda dar luz a través de la palabra a medida que tú estudias, que Él pueda hacerte vivir realmente experiencias espirituales, bíblicamente sustentadas, conociéndolas de antemano, y no empezar a vivir experiencias místicas que no pueden convertirse en doctrina en nuestra iglesia y a las cuales tenemos que tener cuidado. Nuestra iglesia no se ha plantado para distraer, para emocionar, para hacer que las personas se sientan wow en la nube. No, nuestra iglesia está dispuesta para que usted escuche la palabra, para que usted aprenda la palabra, para que la palabra lo confronte y usted se santifique, porque sin santidad nadie verá al Señor.
porque dice la palabra que si usted no se crucifica juntamente con Él, no va a resucitar juntamente con Él. La experiencia de la cruz es una experiencia maravillosa. Hay que morir a la carne para poder resucitar espiritualmente y vivir eternamente con nuestro Señor. Así que esa es mi invitación. Dios le bendiga, un abrazo grande. Espero que esta semana sea una semana de estudio de la palabra, de reflexión de la palabra, que puedas tú acercarte a la palabra y leerla y estudiarla y reflexionarla, oírla también, y que Dios te permita vivir experiencias espirituales profundas para que tú veas hasta dónde puede llegar la gloria de Dios. Así que un abrazo grande, les amo en el Señor.